Mi muy apreciado amigo y hermano, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, batalla en el campo espiritual. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicina o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque el enemigo es fuerte, no hay razón para temer, no está a la altura de Jesucristo, quien vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio para enfrentar dificultades y peligros. El espíritu de amor a Él nos hará vencer la oposición. El Espíritu Santo no es el autor de una disposición tímida o cobarde ni de temores esclavizantes. Es probable que tengamos que sufrir aflicciones, pero tenemos el poder y la fuerza de Dios que nos capacitan para soportarla. Bueno, de otra manera, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice que tenemos que ser sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todo el plan de Satanás es devorar y destruir almas. Él siempre está maquinando a quien cazar para llevarlo a la ruina eterna. Nuestro deber, claro, es ser sobrio, esto es, gobernar al hombre exterior y al interior con las reglas de la temperancia. Velad, sospechar del peligro constante de este enemigo espiritual, evitar con atención y diligencia sus designios. Hemos sido llamados a guerra, según 2 de Corintios capítulo 3, los versículos 3 al 5. Aunque andamos en la carne, somos mortales que vivimos en medio de las realidades del mundo actual, pero no pertenecemos a este mundo. El mismo Jesús los dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestra milicia es esto: no batallamos contra carne y sangre, es decir, seres humanos, porque no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Su propósito es lograr la destrucción de fortaleza. Esto significa que todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente, librada contra las ideas y actitudes arrogantes, que él denomina argumentos, y contra toda altivez, o sea, el orgullo opuesta al verdadero conocimiento de Dios. La intención es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Obediencia a la palabra significa escuchar atentamente, oír con sumisión condescendiente, asentimiento y acuerdo. Se la usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia a Jesucristo. Muchos cristianos evangélicos no se dan cuenta de que están en medio de una batalla. Tenemos un enemigo que nos adversa en todo. Su propósito es evitar que lleguemos a hacer lo que Dios ha querido que seamos y lograr lo que Él quiera que hagamos. El diablo, Satanás, frustra planes, confunde mente y produce sentimientos de ansiedad y desesperanza. No estoy diciendo que Satanás puede entrar, o el diablo, a la mente de un evangélico, de un creyente que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo mora en ese creyente. El diablo no tiene poder para penetrar o entrar en la mente, pero no se detiene allí. También provoca divisiones en nuestras relaciones y en las congregaciones o iglesias. Hay varias cosas que los cristianos evangélicos deben entender acerca de este combate. Primero, que la batalla es real.
aun cuando no podamos verla. Las dificultades, el dolor y el desaliento que provoca Satanás son auténticos. Sus tentaciones no son imaginarias, nos abruman y nos apartan del Señor con engaños. También debemos entender que la batalla es espiritual. Nuestra lucha no es contra otra persona, sino con fuerzas invisibles de maldad. Aunque el conflicto se libra en la esfera espiritual, afecta a cada parte de nuestro ser, mente, voluntad, emociones, deseo, incluso nuestro cuerpo. También debemos entender que la batalla es dura, el adversario pelea sucio y el enfrentamiento es íntimo y personal. Nuestra confrontación con las fuerzas del mal es un combate espiritual a brazo partido, como dirían algunos, como una lucha cuerpo a cuerpo. Él tiene una hueste de seres demoníacos, ángeles caídos, que trabajan sin cesar incluso cuando dormimos. Mientras estemos en la tierra, la guerra continuará. Aunque el enemigo es fuerte, no hay razón para temer. No está a la altura de Jesucristo, quien vive en nosotros. Tenemos el divino poder de Jesús que vence al maligno. No obstante, podemos tener acceso a la autoridad del Hijo de Dios solamente si nos sometemos a su señorío y andamos en obediencia. Para esta batalla se necesita la preparación para la guerra espiritual, y esta es la armadura de Dios que todos podemos conocerlas en Efesios capítulo 6, en esos versículos 10 al 13. El apóstol Pablo enfoca el mundo invisible y en este pasaje describe la batalla espiritual que se libra contra los poderes del mal en las regiones celestiales. De todas las cartas del Nuevo Testamento, esta es la que más se ocupa de este aspecto. No hay esfuerzo humano capaz de contrarrestar la influencia maligna de los poderes sobrenaturales, pero quienes confían en Jesucristo tienen a su alcance el poder de Dios. Las armas para enfrentarse en territorio enemigo son la palabra de Dios y la oración. Que no se le olvide, que no se le escape, por favor. La palabra de Dios y la oración van de la mano. Los creyentes estamos atrapados en una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, pero el Señor ha provisto todo lo necesario para que nos mantengamos firmes contra las fuerzas del mal. ¿Por qué entonces? Tal vez preguntarán algunos, los cristianos fracasan tan a menudo y ceden a la tentación y al pecado. Bueno, personalmente creo que por varias razones. Primero, no estamos conscientes de la batalla. Aunque sepamos que hay una guerra espiritual, es fácil olvidar que a nuestro alrededor se libra una furiosa guerra invisible. Nuestra falta de atención nos convierte en excelentes candidatos para un ataque. Segundo, desconocemos al enemigo. Estamos tan involucrados en los afanes de este mundo que Satanás se siente libre para bombardearnos con una artimaña tras otra cuando no reconocemos sus tácticas o no entendemos sus objetivos. Tercero, no estamos entrenados para la guerra. Los creyentes son soldados, quiéranlo o no. La palabra de Dios es el manual de capacitación que nos dice cómo identificar el engaño, resistir la tentación, mantenernos firmes en la fe y andar en integridad. No es reprender, sino resistir la tentación. También, por otro lado, le permitimos a Satanás tener un punto de apoyo. El principal campo de batalla para los cristianos, los evangélicos, es la mente. Si comenzamos a dejarnos llevar por las insinuaciones del tentador y a considerar sus sugerencias, tendrá un punto de apoyo en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Si no lo controlamos, ese punto se convertirá en una fortaleza y pronto nos hallaremos envueltos en el pecado. También tenemos el momento que debemos prepararnos para la guerra, y es hoy. Usted no puede permitir
permitirse el lujo de estar satisfecho consigo mismo e inconsciente de su enemigo, porque se convertirá rápidamente en su víctima. Comience llenando su mente con la palabra de Dios y escuche con obediencia las advertencias del Espíritu. Esa es la manera de experimentar el gozo de victoria en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La conversión y la santificación son la renovación de la mente. Cambio no es la sustancia, sino de las cualidades del alma. El progreso en la santificación, morir más y más al pecado y vivir más y más para la justicia, es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que es perfeccionada en la gloria. El gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Debemos tener cuidado de no caer en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversión, hasta que hay un cambio de todo el hombre o mujer a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. La victoria es nuestra, porque el que venció está en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y la Biblia declara que tenemos la mente de Cristo. Esto es posible solamente por la revelación del Espíritu de Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.